me tomo un minuto en hacer la presentación del grupo, que en realidad lo constituyen 4 brigadas. El grupo lo componen 50 médicos y 35 licenciados en enfermería. Tiene 41 41 hombres y 44 mujeres. Por sus perfiles se distribuyen de la siguiente forma. Mira, la mayoría son médicos generales integrales, 27. Después hay 20 enfermeros generales, 4 epidemiólogos, 1 por cada grupo, 15 enfermeros intensivistas, 4 especialistas, 4 médicos con especialidad medicina interna, 4 pediatras, 2 neumólogos, 3 anestesistas y 5 médicos intensivistas, más su jefe de brigada, es decir, el jefe de todo el grupo, el coordinador, que a su vez es médico y tiene la especialidad además de administración de salud. Son los 85. Por edades, hay 7 que son menores de 30 años y el resto de 31 a 60 años. Ninguno sobrepasa los 60 años, que fue una condición que se atendió para justamente evitar que hubiera riesgos. Y luego están distribuidos en las siguientes regiones: 27 en Ancash, 26 en Ayacucho, 26 en Arequipa y 16 en Moquegua. Esto responde a una solicitud que hicieron esas regiones, más otras. Hubo una solicitud incluso de la Mancomunidad del Sur desde hace ya largas semanas, digamos, primeros días de marzo, primeras 2 semanas de marzo, y se fue trabajando ese tema con el Ministerio de Salud, hasta que se concretó la iniciativa y ellos pudieron llegar el 3 de junio. Estuvieron 2 días aquí en Lima haciendo una inducción relacionándose con los procedimientos del Perú, y ya desde el domingo están en las regiones y ya están trabajando. Ya están trabajando en este momento. Exactamente. Están trabajando. Ahora, usted tiene que haber leído, Sí, embajador, usted tiene que haber leído un editorial del diario El Comercio donde lo que prácticamente están planteando es que no sea aceptada esta misión cubana en el Perú. Y las razones que dan es que supuestamente ustedes son parte de una especie de conspiración política, que lo que vienen estos médicos es a hacer campaña política, digamos, ¿no? Y a intervenir en la política peruana y, no sé, a promover el socialismo del siglo XXI en el Perú. Yo tampoco sé qué el comandante Chávez. La verdad, yo quisiera que se pusieran de acuerdo, porque por una parte los acusan de ser esclavos y por la otra de ser espías, pero se comprenderá que ambas condiciones son incompatibles, ¿no? Usted no puede, claro, no hay magia también hay la acusación de que el régimen laboral de estos médicos, enfermeras, es brutal, digamos, ¿no? Esa acusación también se contiene, ¿no? En la argumentación. Ya. Pero yo explicaba que es muy difícil convertir a un esclavo en espía. Entonces, ¿de qué nos van a acusar finalmente? Yo creo que la editorial abandona la idea del espionaje o de que sean agentes políticos y se concentran más bien en la tesis teledirigida desde Washington y Miami por la línea Pompeo-Marco Rubio Nuevo Herald y con su bien amado Andrés Oppenheimer, y insiste en la tesis de condiciones de esclavitud para estos colaboradores. Bueno, yo te diría lo siguiente, Nicolás. Esta no es la primera brigada que está en Perú, como tú debes saber. Desde el año 70 han estado viniendo aquí en situaciones de emergencia diferentes contingentes de la salud de Cuba.
En el año 2007 hubo uno de aproximadamente esta misma composición cuando se produjo el terremoto de Nica. Y en el 2017 una brigada que yo atendí de 23 compañeros estuvo trabajando por 2 meses y medio cuando las inundaciones por los fenómenos del Niño en Piura. Y hoy están ahí. Digamos, la mesa está servida para que se pongan las evidencias sobre la mesa. Embajador. Yo creo que el comercio tiene sus corresponsales en diferentes regiones. También ustedes, tengo entendido que tienen corresponsales en regiones, y allí se pueden abordar los colaboradores. Embajador. Sí, dígame. Embajador, muy buenos días. Lo saluda Karina Novoa. Yo quería preguntarle también el Buenos tema. días, Karina. Buenos días, embajador. Yo sé que ustedes están viniendo aquí a tratar de dar la mano. Ya Nicolás ha explicado lo que ha expuesto el comercio. Usted también está diciendo que las cosas no son así, sino que han venido a ayudar. Pero también hay otro tema que ha preocupado a los médicos aquí en el país y también a algunas personas en las redes sociales, en comentarios de boca a boca también, es el tema de cuánto están cobrando los médicos cubanos por estar aquí, porque lamentablemente nuestros médicos no están en la mejor posición económica, les pagan muy poco, entonces vienen médicos con mejores condiciones y lógicamente se le paran los pelos a todo el mundo, ¿no? A ver, es un ángulo por el que han intentado atacarnos, pero yo entiendo que el verdadero objeto del ataque no somos nosotros, sino el gobierno peruano y el Ministerio de Salud. Yo preferiría dejarle al Ministerio de Salud la primicia de responder a esos ataques. Cualquier cosa que yo diga puede ser mal interpretada para un asunto que ha revuelto la sensibilidad de algunas de las partes. Lo único que puedo adelantar, me atrevería a decir, es que no es justo lo que se está diciendo. Usted me habla, un acuerdo, o sea, no, si usted me perdón, habla Karina, de o sea, primicia, que no es verdad la claro, información que se está dando. De estos $2,000 mensuales, y si nos habla de primicia, bueno, yo prefiero que las autoridades de salud y el gobierno peruano respondan a esos señalamientos. Entonces usted prácticamente, en realidad yo tengo que interpretar que no están cobrando nada y que los están mal interpretando. No, un momento, a ver, sí, la colaboración es compensada, hay una retribución como un servicio que se está dando. Se estableció, se hizo un proceso de conversación sobre ese tema que involucró a muchos factores, instituciones, al colegio médico, se hicieron las consultas correspondientes y se llegó a un acuerdo entre las dos partes, que yo creo que es un acuerdo justo. Pero el tema de los $2,000 proceso ha intervenido, esto es bien importante, en este proceso ha intervenido el colegio médico, ¿no es cierto? Porque ustedes no podrían, tengo entendido que sí. digamos, desempeñarse como profesionales de la salud sin claro que no. la correspondiente autorización de los colegios profesionales en cada caso. Exactamente, voy a decir algo muy importante. Esos 85 colaboradores vinieron al Perú con un juego de 5 documentos cada uno, algunos que exigió con toda legitimidad el colegio médico. Entre esos documentos están el currículum de cada uno de ellos, están el certificado legalizado por la parte cubana y la embajada de Perú en La Habana de sus títulos profesionales, están las copias de los registros profesionales de ellos en Cuba ante las autoridades de salud. Toda esa documentación está conforme se pidió por las autoridades peruanas, que incluyen los requerimientos que planteó el colegio médico. Déjeme decir algo además, el grupo tiene, olvidé decirlo al principio, 10 años promedio
de experiencia cada uno de esos médicos. Y el 80% de ellos ha tenido misiones previas de colaboración en otros países. Es decir, estamos hablando de una brigada experimentada, adecuadamente seleccionada por especialidades para atender la situación específica de una epidemia por un virus en el país. Me llama la atención el tema también de que venga una brigada de cubanos. ¿Y cómo están ustedes por allá? Porque a nosotros nos está azotando fuerte el COVID, ¿no? Y ustedes y no tenemos médicos, es lo que nos falta. Voy a decirle lo siguiente, porque tengo justamente abierto aquí el mapa general de la COVID en el mundo. Nosotros estamos en el lugar 95, con 2.233, con los datos de hoy mismo, dados en el reporte que se da todos los días a las 8 de la mañana en Cuba. Y tenemos 197 casos por millón de contagios y 7 defunciones por millón. El pico de la epidemia en Cuba se produjo entre el 24 y el 25 de abril. De entonces para acá ha aumentado el número de personas que se recobran y ha ido disminuyendo el número de casos activos. Hoy tenemos una persona en estado serio o crítico, según el reporte de Worldometers, y tenemos 247 casos activos. Es decir, que están contagiados y son asintomáticos, o que están contagiados y tienen algún grado de afectación de la enfermedad. ¿Solo tienen una persona en UCI? Una persona en condición de crítica o grave. Y hemos tenido en el día de ayer 14 contagios, o sea, personas que fueron detectadas COVID positivo. Pero en los últimos 15 días ha habido solo un fallecimiento. De las 15 provincias de Cuba, tenemos 12 provincias en que no tenemos contagio desde hace un mes. Es decir, nosotros estamos dando la pelea en 3 provincias de Cuba, pero sobre todo en la ciudad de La Habana. ¿Qué han Matanzas hecho, y Artemisa. embajador, qué han hecho para contener esto, para que lo escuche todo nuestro país? Bueno, yo quiero decir lo siguiente, no lo hemos hecho en función de esta epidemia. Es decir, nosotros estamos preparados para enfrentar este tipo de asuntos desde hace muchos años. Y lo que hemos hecho es desarrollar un potente sistema de salud a partir de la formación de 95.000 profesionales. A partir de los 3.000 que teníamos en el año 60, porque de los 6.000 que había en Cuba al triunfo de la revolución, 3.000 se nos llevaron, nos quedamos con 3.000. De los 12 profesores de medicina que teníamos en ese año, porque de los 250 que había, se habían ido prácticamente todos, con los 12 empezamos a formar recursos, empezamos a poner dinero y empezamos a desarrollar instalaciones hospitalarias, al mismo tiempo que desarrollar la industria farmacéutica y la biotecnología en Cuba. Y nos estamos apoyando en esos recursos, en esos resortes. Usted no puede preparar un país para estas epidemias de la noche a la mañana. No se pueden formar los 95.000 médicos en una década. Lleva mucho tiempo. Y la comparación es dramática para nosotros. Nosotros tenemos un sistema de salud. Nicolás, que yo no estaba pretendo colapsado. comparar. Ustedes dicen su sistema de estoy salud hablando de la situación es un sistema que estaba funcionando y que por lo tanto se produce la epidemia y pueden enfrentarlo, pero específicamente para enfrentar la epidemia, ¿qué medidas son las que han tomado? Bueno, no hemos adoptado la inmovilización social obligatoria y general. Ese es un detalle. Hemos adoptado confinamientos locales. Hemos atacado los focos directamente. Pero ¿por qué yo mencionaba la cantidad el potencial humano que tenemos?
porque usted puede con ese potencial atender cada uno de esos focos y darle seguimiento y tratar de desactivar esas cadenas. Hemos tenido alrededor de 45 eventos, 46 eventos de contagio. Eso significa que hay un caso cero y alrededor de él pues surge un grupo de personas que se contagian. Bueno, si eso no se ataca, allí se pierde la pelea. Y lo que se está haciendo allí es eso. ¿A partir de qué? De la existencia de un potente programa de atención primaria de salud, que tenemos 9 médicos por cada 1.000 habitantes. Embajador, que es el mismo mensaje que nos llega de Guayaquil. En Guayaquil, es decir, había un momento en que han muerto 450 personas en un día y los cadáveres estaban tirados en la calle. Han logrado reducir esas cifras espantosas a un fallecimiento por día, y la clave, por lo que ellos mismos dicen, es el atacar la enfermedad apenas empieza desde el nivel primario de atención. Ya, la diferencia está en que nosotros no pasamos por esa dramática experiencia, es decir, no hubo que llegar a eso. En el peor momento, ya le digo, entre el 24 y el 25 de abril, que fue el pico de la epidemia en Cuba y concretamente en La Habana, que fue el epicentro, nosotros llegamos a ocupar solo 30% de las camas hospitalarias en La Habana y 8% de las camas UCI, es decir, estamos preparados para un fenómeno mayor, pero con una acción rápida, que fue lo que le puso la tapa al pomo, fue que evitamos conseguimos que la curva fuera corriendo por el escenario más favorable. Y de esta manera la intervención sobre los pacientes en el nivel primario de atención, claro, supone dos cosas, ¿no es cierto? Tener la cantidad de médicos necesarios y especialistas necesarios para atender a la gente, hacer el seguimiento, etcétera, pero además requiere tener los medicamentos adecuados, es decir, se ha estado experimentando con la hidroxicloroquina, en el Perú con la ivermectina, que ahora se está usando en otros países también. Y sobre todo la ivermectina entiendo que está funcionando, ¿no es cierto?, para bajar el nivel de presión sobre la hospitalización. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Cuáles son los medicamentos que se usan en Cuba para atacar el virus en los primeros momentos de la enfermedad? Ya, hemos enfrentado el asunto en dos planos, es decir, hay dos anillos de contención. Uno que es social, es identificar, aislar, controlar con un personal calificado y experimentado. Además, con medidas del sistema de la defensa civil, que ha sido puesta a prueba no solo para epidemias, sino también para situaciones de catástrofe. Como ustedes saben, tenemos muchos huracanes frecuentemente. Y un sistema de planificación central que también contribuye a la asignación de los recursos, a la ubicación de los centros de aislamiento, porque le voy a decir una cosa, estamos aislando no solo a los enfermos, sino también a los asintomáticos y sospechosos. Y el Estado corre con el sostenimiento de esos grupos aislados. Ese es un nivel de atención. Un segundo nivel de atención es cuando ya se produce la enfermedad. Entonces ahí entra a jugar el otro componente de nuestros recursos, es decir, el desarrollo de la industria farmacéutica y la biotecnología cubana. Hay una panoplia de alrededor de 20 medicamentos que se manejan, se combinan de acuerdo con la evolución de los pacientes, y de ellos prácticamente todos son de origen cubano, incluyendo medicamentos novedosos, como el interferón alfa recombinante 2B, el alfa 2B recombinante, que se usó muy exitosamente en China, la biomodulina T, y uno muy novedoso que está demostrando muy promisorios resultados, que es el 6GB258, un péptido que contribuye a evitar la tormenta de citoquinas, que es lo que en realidad produce como una especie de invasión de los pulmones y termina ahogando a la persona. Muy bien, embajador. El 6GB significa Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.